Te voy a contar una historia. En algún momento de 2018 aproximadamente, creí, impulsado por mis círculos, que crear cómics era un pasatiempo bastante divertido. Lo había estado practicando y naturalmente empecé a hacerme la pregunta de si quería vivir de ser un artista. Al analizarme, entendí que había algo. No importa la obra, videojuego, escenario o momento, siempre hay algo que rescatar o que te hace, mejor dicho, sentir. Y fue eso lo que me motivó a convertirme en algo a lo que yo llamo creador de sentimientos, que se traduce a un creador de historias. Para mi sorpresa me encontré con mi primer obstáculo, una hoja en blanco. ¿Cómo se escribe una historia? ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo sé que lo que pienso le gustará al resto? A pesar de mis preguntas, seguí aventurándome en el mundo de la literatura y me di cuenta de una cosa. No tenía idea de cómo escribir una historia. Me parecía algo complejo, en especial para todo lo que tenía en la cabeza, y si no me creen, pregúntele a un escritor cómo rayos se escribe una escena de combate como esta. Al no poder mostrar la historia que quería contar, me aventuré a la ilustración y creación de cómics. No había nada más sencillo que intentar dibujar lo que se me venía a la cabeza, ¿verdad? Al fin y al cabo, de esa manera me había inspirado en primer lugar, viendo películas, etcétera. Decía un ejemplo y decía etcétera. Intenté dibujar algo y me topé con la misma barrera, otra hoja en blanco. Y peor aún, no tenía ningún tipo de guión. Empecé a darme cuenta que mis habilidades no estaban a la altura de mis planes. Quería hacer un primer proyecto, nada ambicioso realmente, pero a pesar de eso simplemente no pude. Intenté escribir guiones que apoyaran mi dibujo, practiqué las teorías básicas del arte y poco a poco empecé a crear una imagen, una nueva identidad. Pasé por un proceso donde me reuní con gente con las mismas intenciones, gente que de manera voluntaria apoyaría mis decisiones. Lamentablemente, esto no duró mucho tiempo, pero fue gracias a todos ellos que logré entender mis siguientes pasos para alcanzar mis grandes metas. Sé lo que piensas. No quiero trabajar en un restaurante. Quiero ser una ilustradora y en algún momento publicar un webcómic con temática de manga. Y soñar está genial, pero nunca olvides que todas esas metas son imaginarias y nunca lo lograrás. Y eso me lo tomé personal. Probablemente no sea el único de millones de personas que en algún momento sueñen con hacer una historia, escribir un libro, dejar un tipo de marca. Obviamente, no es fácil, menos cuando tu objetivo es vivir de eso. Mi objetivo era claro, mejorar hasta sentirme listo para publicar mi primera obra. ¿Vivir de ser artista? No es algo que precisamente sea imposible. En algunas clases que tomé, me encontraba con mis profesores que habían pasado por lo mismo, gente que había logrado cumplir lo que yo veo como un sueño. Realmente me sentía inspirado por ellos. En especial por Kim Desart, una persona bastante bonita, una artista que me cuidó, por así decirlo, en mis inicios. Diría que me formó en general. Y logré compartir grandes momentos con aquella artista. Me hizo dibujitos y todos, del cual probablemente sean mis orígenes. Y realmente la aprecio bastante. Por favor, síguela. Sé que varios realmente me entenderán cuando les digo que vivir del arte no es una tarea fácil precisamente. Seguir tendencias, seguir la moda, no quedarse atrás en todo lo que puede llegar a llamar la atención del resto, hasta llegar a tipos de videos virales que más que un verdadero aporte son un tipo de rugida de tripas, entre comillas, como si se estuviera compitiendo por la atención del espectador. Y en algún momento, pues, después de aprender todas las estrategias de marketing, tocó el momento de elegir. Y personalmente no era lo que me gustaba. ¿Es correcto criticar este tipo de funcionamiento? Al final del día, la mayoría de artistas se tornan por este tipo de prácticas y lo más lógico es adaptarse al medio, pues de la misma manera que el artista crea para el resto, él tiene que entender su propio entorno. No quiero generar algún tipo de problema al expresar mi desconexión con este tipo de contenido, solo quería entender el por qué no podía aceptar guiar mi arte hacia ese lado. Lo que terminé concluyendo es que no soy ningún tipo de artista. Nunca me consideré uno realmente. Nunca creí que mis habilidades estuvieran a la altura. Y ahora me gustaría plantearte a ti. ¿En qué momento podemos denominarnos un artista? ¿Cuando dominamos la teoría del color? ¿Cuando hacemos anatomía realista? ¿O cuando encontramos algún tipo de estilo? El tiempo empezó a comerme y no había logrado avances concretos. De manera desesperada empecé a crear historias de práctica. Mi obra principal pasó a un gran segundo plano y creé nuevas rutas para empezar a permitirme tomar ese tipo de confianza que un artista necesita. Y eventualmente creé Huevo Frito. Sí, es una obra
Ese es el nombre que elegí para mi primera obra. ¿Por qué? Mi hermana lo eligió. Literalmente me agarró un día. Oye, hermana, ¿cómo le pongo a esta historia? Huevo frito. Listo. Excelente. Al ser la primera tampoco quería... Bueno, puede ser que al final de la obra sí le haya puesto trasfondo al nombre, pero la verdad y la realidad, el secreto de todo escritor es que el nombre fue un poco creado a la rápida, ¿no? Pero al final encontré el sentido a lo que mi hermana me explicó, porque al final, antes de que ella me diese la respuesta, sí le conté un poco de lo que iba y al final puede ser que el nombre haya llegado de manera perfecta. Y realmente no estoy muy orgulloso de esta obra, pues es obvia la cantidad de esfuerzo que me faltó darle. No es precisamente porque la odio como tal, la quiero, pero me gustaría haberle dado más práctica. Fue una obra creada a mis inicios y aunque intenté conseguir un terminado con el que sentirme bien, realmente hubieron muchas cosas que me faltaron. No había que olvidar el objetivo principal de la publicación de Huevo Frito, que era la práctica. Mi siguiente paso era el color. Esa gran barrera tenebrosa que todo artista eventualmente odia, a excepción de algunos dotados. Mentira, no dotados. Aquellos que sacrifican años de su vida por llegar a entender cómo llegar a resultados impresionantes. Ahí sí. Y voy a ser sincero, nunca fui bueno pintando. Sigo a la espera de que mi cerebro de la nada sepa cómo hacerlo, pero eventualmente terminé tomando otro curso, esta vez con Emi Drago, una artista bastante genial. Me gustó mucho conocerla, fue muy cariñosa y su curso me pareció algo fabuloso. En este curso nos centramos en crear personajes, realmente más que de pintado, era creación de personajes y su diseño, donde teníamos que elegir una lista de palabras y oraciones que eventualmente definirían al personaje que crearíamos. Solo teníamos que elegir 3 de ellas, y terminé por hacer una chica tímida que quiere conquistar el mundo. Terminé por crear a Emiko. Ella fue rechazada, pero como todo loco con un palo, terminé por aferrarme a la idea de que ella tenía realmente bastante potencial. Había algo en ella que empecé a pensar y eventualmente terminé por tener mucha fe y esperanza por ella. Terminé publicando una historia llamada... Aquí voy a leerla, si puedo poner una imagen y ya está. Terminé por publicar una historia de ella, siendo esta probablemente la segunda obra que hice pública. Y bueno, también he de olvidar que publiqué la novela de Huevo Frito, pero como es la misma obra, pero lo hice principalmente para agarrar confianza, ya saben. Más que nada con la escritura, porque no es como que haya dejado de lado la escritura. Abandoné a Emiko varias veces y hasta el día de hoy sigue en emisión y espero algún momento retomarla como tal. Pero con esta historia me di cuenta de cosas muy importantes, cosas que te voy a definir en un ratito más. En toda mi práctica sentía que el tiempo lo valía, ¿no? Que quería alcanzar un arte perfecto con la menor cantidad de tiempo posible. Y fue con esa mentalidad que aceleraba mis entregas con tal de cumplir mis propias expectativas. Y eso está bien hasta cierto punto, pues desarrollé una capacidad de crear ilustraciones a una alta velocidad. Pero ¿a qué costo? Algo me faltaba, no me sentía orgulloso de mi resultado. Y aunque me parecía fascinante ver todo lo que pensaba ilustrado, no era lo que yo quería. Empecé una encrucijada en búsqueda de mi propio entendimiento, participé en varios torneos, creé varias historias en diferentes contextos, estudié todos los géneros de historias hasta encontrarme con una pared inmensa. Simplemente sentía que no encontraba lo que quería. Como todo esto no daba resultados, realmente intenté desviar mi atención en otras cosas. Conocí por un tiempo muy corto a un artista que sigo hasta el día de hoy. Y si llega a leer esto, que sepa que fue gracias a él que tomé esta decisión. Con un único consejo que realmente era bastante obvio, pero me lo dio y me dio bastante sentido. Trabaja para el extranjero. Junto a esta idea empecé a destruir mi mayor enemigo a la hora de ser un creador de historias o ilustraciones. Y es que mi arte no valía. No sabía cómo ponerle precio a mi arte, no sabía cuánto cobrar. Y es probablemente una muralla bastante controversial. Pues si el artista intenta darse un tipo de valor, puedes llegar a encontrarte gente que te lo puede llegar a denegar. Entonces yo creo que es una de las razones por la cual es difícil ponerte tu propio precio, ¿no? En especial cuando un artista es autocrítico consigo mismo y siempre siente que las cosas no salen como él quiere. Puedes llegar a vender una obra y estar muy orgulloso y que al cliente incluso le encante la obra. Pero eventualmente tú sabes que no, que pudiste haberlo hecho mejor o simplemente tienes ese sentimiento de vacío, ¿no? Ese sentimiento de pude haberlo hecho mejor.
Y por lo menos a mí, en gran parte, me daba penita el llegar a cobrar por eso, sabiendo, teniendo este sentimiento como tal. Pero bueno, la vida no es infinita y eventualmente entendí que no puedo estar engatusado toda la vida con una idea perfecta de el nivel perfecto del arte. Tenía que romper esas barreras y qué mejor que trabajar de una vez. Y es por eso que recomiendo Fiverr, una plataforma de alto nivel. Nada, mentira. Esto no es una promoción. Pero dale una prueba, por favor. Es buena. Fiverr me hizo conseguir mis primeros clientes. Clientes que me hicieron explorar nuevos personajes, estilos narrativos, y pude ver lo magnífico que era crear historias. Logré entender nuevamente lo que me motivaba luego de tantas vueltas, realmente. Le doy con el realmente. El sentido de mi propia vida. Nunca sabré, realmente. Nunca sabré cuándo estaré listo. Me siento nervioso al pensar en publicar mis primeras novelas. Y sé que aunque me esfuerce, no, es imposible que les guste a todos. Pero en el fondo, entendí lo que significaba. Expresar tu interior, crear arte, sentir. Y todo lo que te acabo de contar realmente nos lleva al principio. Una hoja en blanco. ¿Por dónde empiezo? Tengo que empezar en algún momento, o por lo menos retomar lo que he estado aplazando por años. El objetivo es claro, publicar mi gran obra. Esto no significa que abandonaré mis estándares solamente por publicar, soy alguien exigente y quiero llevar mi arte al siguiente nivel, quiero sentirme realmente alguien que se puede llamar de manera orgullosa, que soy alguien profesional, alguien que se siente cómodo con su propio arte, porque al final soy una impresora, tengo que dibujar, no mentira. ¿Dónde me quedé? Es por eso que me encaminaré en un estudio complejo y detallado de todos los aspectos necesarios habidos y por haber que creo indispensables a la hora de querer llegar a tu máximo nivel siendo un artista y así publicar una obra memorable, por lo menos que me deje contento a mí mismo con el resultado. Probablemente te preguntarás, ¿tengo algún plan? Algo así. Planeo dividir esto en 4 partes. Parte 1. La presentación. Lo que estoy haciendo ahora mismo. Parte 2. El entrenamiento. Obligarme a mí mismo a aprender y adquirir las habilidades que quiero en el arte y narración de las historias. Y esto puede llevar bastante tiempo, pero intentaré hacerlo lo más rápido posible. Parte 3. La puesta en escena. Claramente, intentar adquirir habilidades de profesionales en tan poco tiempo no es la mejor ruta. Eventualmente, el mayor consejo que puedo dar a los artistas iniciales o a gente que quiera empezar en algo es hazlo. Literalmente hazlo. No hay ningún mejor consejo que empezar a hacerlo. Y en el dibujo siempre va a existir el consejo de la única manera de mejorar es dibujando. Así que solamente me quedará eso. Dibujar hasta sentirme bien conmigo mismo, mirar los dibujos del pasado y darme cuenta lo mucho que he mejorado y sentirme alegre de eso. Y con esta parte, la puesta a prueba, es precisamente intentar poner a prueba todo lo de la parte 1. Todo lo de la parte 2. Y con esto claramente tengo un plan, no quiero dibujar a lo loco, porque al final lo que yo quiero es contar historias. Y es por eso que tengo planeado publicar 2 obras en específico, o mejor dicho, publicar una y terminar la otra, para ponerme a prueba y verificar si logré un resultado con la segunda parte de este plan. Y la cuarta y final es la historia que cambiará mi vida o probablemente acabe con ella. Sin mucho más preámbulos, les presento Shinsekai Ikigai. Espero que todo esto fuera de tu agrado. Si te gustó, siempre puedes acompañarme en este largo camino. Y con esto me despido. Hasta luego. Cuando dominamos la teoría del color. Uy, me costó más lo que debería decir esa frase. Cuando hacemos anatomía realista. No. Cuando dominamos la teoría del color. Cuando hacemos anatomía artista. Anatomía artista. La realidad es que el tiempo. Uy,